De ahí vamos a comprar la licencia de Google Play, ¿sí? O el Google Store, como lo conocemos. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir acá a Google Play Console. Listo, después ir acá a ir a Play Console y bueno, les dejo el link. Y ya acá va a salir el correo que ustedes van a verificar. Le damos siguiente. Acá debemos escribir otra la contraseña. Luego que ya tenemos la contraseña, le vamos a sacar ahora no. Y aquí ya nos da las dos opciones, si es negocio o si es para ti. Esto, si en la idea, en cuál es la diferencia, sería pues que esta va a tener nombre de negocio y esta va a ser cuenta individual. Como yo quiero una cuenta para mí, la idea es esto. Si ya quieres algo más especializado, quieren, no sé, algún tipo de comercio, industria, no sé, algo más profesional, hacen por este lado, pero les van a pedir datos de la empresa y etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso voy a darle acá para ti. Aquí lo que nos dice es que es una dirección de correo, un número de teléfono y una forma de pago. Listo, lo va a seguir. Y el primer llegas indica el nombre de desarrollador. Voy a publicar la pestaña. Listo. Siguiente. Vincula el perfil de pagos. Bueno, y van a pedir los datos de la tarjeta y eso. Entonces, aquí voy a cerrar un momentito para les voy a mostrar este formulario y lo voy a llenar todo completo. Una vez lo tenga completo, van a ver esto, yo creo que en blanco, no hay ninguna cosita para que no dan mis datos y luego vamos a pasar a la parte de la tarjeta. Entonces aquí ya, acaso Colombia, voy a buscar Colombia, listo. En 6 meses. Listo, y simplemente por la dirección de mi vivienda me devolvieron, pero pues ya la corregí y ya. Listo, entonces recuerden que tienen que dar pues, el, la dirección de su casa. Listo, siguiente. Entonces, de todas las son era un horario. Ah, bueno, voy a colocar una mientras tanto y después ya la cambio. I think that needs to be different, but I think it's supposed to be, no, right. Envuelto esto, no lo van a poder ver, ¿no? Pero es una dirección, la cual yo quiero dejar como que me lleguen correos, ¿no? Que se puedan contactar conmigo. Y esto, ahora pasamos al correo y lo vamos a verificar. Entonces, background, English, y aquí está el código. Pues tenemos el código, pasamos acá, lo quitamos, lo pegamos, le damos siguiente. Ahí va a llegar, me está diciendo que probably how service. Bueno, me toca verificar, listo. Ya lo verifiqué, siguiente. Cuéntanos de tu experiencia anterior con Google Search, tú puedes, por ejemplo, that defect they did that it can delete the release at that authority. Hay otros casos, va a haber muy online. Listen, this is, and that's la que nos quiso una pequeña experiencia. Eso que le da, no, pero es que es que deberían saber que eso es que mantiene. Y pues pingar estos lados de esto es. Se trata de estar en una que fue hasta hacer el respeto a la dirección. Listo.
Es lo primero, nos pide una descripción de lo que hemos desarrollado. Entonces voy a escribir voy a escribir una aplicación de las que he desarrollado. Entonces, soy three challenge there para vamos. Y también me suena listo. Entonces aquí le digo que no. Aquí voy a pensar que esto me queda de papel y yo por el momento no tengo. Y así que listo. Entonces, bueno, por el momento no tengo. Entonces voy a dar siguiente. Listo. Entonces ahora sí. ¿Cuántas aplicaciones tiene previsto publicar en Google Play en los próximos? Si no lo tiene claro, danos una respuesta aproximada y se va a poner de 2 a 5. ¿Tienes un previsto de ingresos para tus aplicaciones? No, aún no lo sé, lo voy a poner. Categorías de las aplicaciones, entonces aplicaciones de noticias, hacer contenido no, presentaciones no, presentación de cartera no, crowdfunding tampoco, aplicaciones no, aplicaciones bancarias no, aplicaciones diseñadas para nuestras familias no. Bueno, solo de noticias, como por dejar algo. Esto siguiente. Bueno, tenemos que hablar con alguien sobre tu cuenta. Nos pondremos en contacto con esta persona. Nombre en contacto. Pues yo, es Alejandro Castroleo. De hecho, en la película, la paternidad de yo no sé si me tira a 2 días. Pero listo. España, Latinoamérica, que se puedan contactar, número de teléfono con el prefijo, entonces es eso. Listo. Entonces, acá toca colocar el más. Listo. Recuerden colocar el más en el número de teléfono. Lo estoy haciendo casi en vivo, entonces. Toca verificar el teléfono. Voy a enviar el SMS. En un segundo por el celular. Bueno, voy a colocar acá el número del SMS. Me llegó. 229-223. Listo. Verificar. Y siguiente. Bueno, aquí nos dice que si confirmamos que hemos leído todos los términos, aquí está el acuerdo de distribución y pues que tenemos que tener un mayor de 18 y pues los términos de Bush, ¿listo? Entonces más o menos después nos con esto es lo que se puede o no se puede hacer, ¿listo? Crear y pagar. Entonces aquí ya creamos la cuenta y aquí nos dice que ya tenemos que pagar $25, ¿listo? Entonces aquí ya añado la tarjeta, ya la voy a añadir y bueno, voy a tapar eso para que lo puedan ver. Voy a notar y escribir que saco la tarjeta de esta pisada ahora. Ahí no se sabe hacer ya este video de usted. Listo, esta partecita a partir de ahora lo voy a quitar y cuando ya esté de nuevo la coloco, cuando ya haya colocado, cuando ya haya registrado la tarjeta. Pero son simples datos: el número de la tarjeta, el mes y año de vencimiento, el código de seguridad, su nombre y país. Igual también voy a tapar acá todo mi nombre. Listo, aquí ya que cargué la tarjeta, le doy comprar.
Y listo, ya pasamos a la parte de ir al Play Console. Bueno, aquí en Play Console podemos empezar a, y como tal, de todas maneras, completar el perfil. Necesitamos completar la verificación para poder empezar a crear nuestras aplicaciones. Para completar nuestra configuración, necesitamos darle a completar en verificación. Y aquí nos va a pedir más datos. Entonces nos va a decir, primero, el nombre del desarrollador, que en mi caso soy, la información personal, los datos de contacto, y nos va a decir que enviemos una ID. Le damos acá en empezar, y aquí nos va a tocar subir una identificación, ¿sí? Subir una factura, y listo. Entonces voy a hacer que aceptar. Listo, nos va a pedir a proceso. Alguno de estos, carnet de conducción, pasaporte, la cédula, permiso de residencia, cualquiera. Y acá nos va a pedir eh, un, una factura, ¿no? También. Y básicamente donde aparezca la residencia que colocamos, ¿no? Pues iniciar, nombre legal, aquí van a colocar el nombre exactamente. Listo. Puede ID con el carnet de conducción. Y aquí me va a pedir las dos caras. Voy a tomarles una foto, las voy a escanear y ya, ya miran y ya las subo. Sí, pero por el pantallazo, ya los datos anteriores hayan subido su documento, les va a salir esto. Es simplemente es la dirección, su dirección. Cuando dicen dirección postal de su dirección, es pues si quieren colocar mi casa, apartamento o algo que me distingue, también lo pueden hacer. Y luego aquí es el código postal. Listo. Los voy a llenarlos y una vez ya complete esta parte, si les muestro el siguiente paso. Pero ustedes no van a ver muy rápido. Listo. Bueno, una vez ya pasamos a la siguiente etapa, nos va a solicitar su dirección. La dirección postal siempre va a ser su dirección. El apartamento, algo es opcional, Bogotá en mi caso, y el código postal. Listo. Entonces aquí ya nos va a pedir que una factura, ya sea de su teléfono o de algo que tiene que tener la dirección esta que estamos colocando acá en la dirección postal. Y listo, con eso ya podríamos empezar. Entonces, bueno, voy ahora sí a llenar los datos y en un momento más vemos. Bueno, una vez que ya ingresa, entonces les va a decir como una dirección sugerida o escoger esa y la va a confirmar. Vamos a esperar un momento que sea válido. Y ya les debe salir que la verificación de este curso. Tomamos la documentación y aquí ya nos está diciendo. Google está verificando tu cuenta. Después de un tiempito ya nos va a salir que está verificado. Está verificado. Vamos a esperar. En la verifiquen puede que se demore 10, 15, 20. Vamos a mirar a ver cuántos volvieron. Bueno, después de 24 horas más o menos, me llegó este correo diciendo que debería comprobar la información del perfil porque pues en domicilios estaba quedando mal. ¿Sí? Voy a pasar de nuevo acá y les va a salir que nuevamente tienen la información. Si pasa eso, les puede a subir el comprobante y cambié la dirección porque desaparecía una cosa de blogs. Entonces podía enviar acá, enviar, y decía como NBA, Bogotá, algo así. Entonces voy a enviarlo
Ok, cuando yo le doy la dirección sugerida, me coloca dir NBA y voy a colocar la original a ver. Listo, confirmar. Y ya debemos, después de unos días, ya verificaron la cuenta, entrando ya a Google Play Console por el enlace que les voy a dejar. Ya en la bandeja de entrada me dice que se ha verificado tu identidad. Igual me llegó también un correo diciendo esto. Dice que se verificó la edad correctamente y ahora ya podemos empezar a crear aplicaciones. Le damos acá a crear aplicación y ya con esto podríamos empezar ya a subir juegos o aplicaciones a nuestro Play Store. Con esto ya terminamos el tutorial. Espero que les haya gustado. Y si les gusta este tipo de contenido, denle like y comenten. Y suscríbanse. No se olviden de eso.